Como le decíamos al comienzo del programa, ya tenemos esto y lo vamos a saludar al doctor Claudio Palacín. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Fiscal en Rosario, fiscal federal. Sí. Yo fui durante 19 años fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que tiene jurisdicción en el norte de la provincia de Buenos Aires, los tribunales de San Nicolás, Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe y Rafaela. Ahora, ¿cómo se le ocurrió? Yo sé que usted estuvo a cargo de la causa. ¿Por qué se le ocurrió escribir Larraburre 1975? Por lo mismo que cuando tomé la decisión de la postura que tuve en el dictamen, por las víctimas del terrorismo, por las víctimas de los ejércitos terroristas, porque hay numerosos historiadores dan la pauta, y hay documentos muchísimos, que dan cuenta que eran ejércitos con miles de soldados, con uniformes militares, con disciplina militar, con armas de guerra, con vehículos. Entonces, el dictamen es del 30 de octubre de 2007. El hijo, uno de los hijos del coronel Larraburre, Arturo, impulsa la causa nuevamente en el 2007 pidiendo que se declaren los crímenes de su padre como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, el fiscal de primera instancia consideró que eran crímenes comunes, el juez de la causa, juez federal en ese momento, no estuvo de acuerdo, entonces elevaron el expediente a conocimiento mío como fiscal de Cámara. Yo tenía que decidir. Cuando llegó la causa pensé, no, los delitos de lesa humanidad son los cometidos del Estado, ese dogma oficial erróneo, pero cuando estudié en profundidad la causa, llegué a la conclusión de que sí, que el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario señalan que este tipo de crímenes, como todos los que cometieron Montoneros y el ERP, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Como en una etapa donde había un gobierno nacional que bancaba a los jóvenes idealistas, que todo era porque había que cambiar una Argentina que estaba podrida y que era necesario hacer lo que se hizo. Y siempre estuvo la discusión, ¿fue una guerra, no fue una guerra? Únicamente los crímenes de lesa humanidad son contra los terroristas y no contra las víctimas de ese, porque hubo casos que por ahí la gente no recuerda ni tiene presente, las bombas en Córdoba, en Alta Córdoba, a Viola, lo que han matado acá en Santa Fe, en el Club del Orden, en Rosario. Pues digo, hubo muchos muertos, digamos, de parte de militares o digamos gente que estaba vinculado al Estado, por parte, y eso fue considerado como crímenes comunes. Sí. O la masacre de los policías en la Federal de Buenos Aires. Tal cual. Que fue terrible. Es muy interesante lo que usted plantea porque hay algunos aspectos que hay que señalar. Pero porque el dictamen y el libro no es una opinión, no es algo que a mí me parece y que se puede discutir, no, porque está fundado, es un libro de divulgación jurídica fundado en datos históricos incontrastables. No es una, digamos, la historia como para, digamos, recalcar el nombre, sino sí, que... Sí, en las primeras 4 páginas yo puse el primer capítulo, ¿quién fue Argentino del Valle de Larraburre? Sí. Que ha sido declarado siervo de Dios por el Vaticano, un hombre realmente santo que le pidió a su familia que no odiaran a sus verdugos, porque a él le dijeron, usted puede recuperar su libertad, sí, porque él era ingeniero químico. Exacto, sí, claro. Si usted nos enseña a fabricar explosivos. Y él le dijo, no, a ese precio no, prefiero la muerte. Lo que yo le quería señalar, que es importante, hay varios sofismas, es decir, mentiras con apariencia de verdades que se ponen como valladar o barrera para decir los delitos cometidos, como usted bien dijo, por Montoneros y el ERP no son delitos de lesa humanidad, son crímenes comunes. Y no es así. No es así porque todo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con un fin político, porque ¿cuál era el fin? Desde 1959 de la Revolución Cubana, el Che Guevara quiere bajar toda esa revolución y instaurar gobiernos socialistas, comunistas como el de Cuba en toda Latinoamérica. Él decía varios Vietnam. Sí. Y así fue que se produjo desde el 69 al 79 miles de atentados. Entonces, esto se produjo, como muchos otros, durante un gobierno democrático. Recordemos que había ganado Perón, luego que Cámpora estuvo 49 días,
murió el 1 de julio de 74 Perón, lo reemplazó su esposa, y era un gobierno democrático. Otra cosa hay que decir con respecto, discúlpeme, a los ideales. Cada uno tiene derecho a tener el ideal que quiera, de izquierda, de centro, de derecha, pero matar no se puede. No se puede querer acceder al poder como ellos quisieron, matando empresarios, policías, militares, políticos de derecha y demás. Doctor, a él lo secuestran en la provincia de Córdoba y su cuerpo aparece en las calles de Rosario un año después. Sí. Así es. Así es. 300 y pico de días. ¿Cuánto? 372. De calvario. Sí. Porque lo que le hicieron realmente la gente ni sabe. El tipo estuvo detenido, primero puesto, digamos, no sé, escondido cerca de Córdoba, una población. Tal cual. Y después lo llevaron a otra ciudad, lo metieron en un pozo de 1,5 metros. Sí. Debajo de un armario para que no se descubriera. ¿Eso en qué lugar? En Rosario, en las afueras de Rosario. En las afueras de Rosario. Pero lo tuvieron ahí 1,5 metros por 1 metro de fondo. No, imagínate vivir ahí adentro. La salud, como se deterioró, para cómo era asmático. Sí, sí. Y tenía un extractor de aire que a veces no se lo encendían y él pedía por favor que le encendieran el extractor de aire. ¿El cuerpo de él quién lo encuentra? ¿Los vecinos del lugar? Sí, envuelto en una frazada y nylon con 45 kilos de menos. Sí, lo quisieron vender como que se había suicidado. Sí. Lo ahorcaron. Claro. Lo que yo, a ver, ¿qué es lo que estuvo interesante esta historia? Porque cuando vos recordás lo que pasó, uno tiene todavía algunas memorias de la famosa solicitada en los diarios. Claro. Se comunicaban con él, con la solicitada en los diarios, publicaban la familia para que él se vaya enterando de algunas cosas en los diarios. Y recibía cartas manuscritas de él a través de que le llegaba a la casa del hermano o de un pariente o un vecino. La Nación, o le mandaban Clarín. Por ahí las notas que él escribía. Y lo que dice él en algunas, pidiendo cosas, diciendo que estaba bien cuando estaba mal realmente. Claro. Ahora, y en la causa, ¿cuál fue el motivo del deceso, de la muerte? Ahorcamiento. Hay una pericia que la pidió la ex fiscal Betiolo, fiscal federal. Porque ¿qué sucede? Cuando yo dictamino, en el dictamen de 130 páginas, el 30 de octubre de 2007, el 29 de noviembre de ese año, el doctor Esteban Rigui dicta una instrucción general, que es la número 158 del 2007, donde se opone a mi análisis y con carácter obligatorio le ordena a todos los fiscales federales del país que no pueden opinar eso, que Erp y Montoneros no cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces ahí yo no pude seguir interviniendo. El hombre que era del despacho de Montonero, que bueno, estuvo a cargo con Cristina y con todo. Y bueno, yo tuve una excelente relación personal con él, lo tengo que dejar a salvo. Yo como persona, él nunca... Sí, pero bueno, si vos te instruís a todos los fiscales que no pueden opinar... Yo quiero dejar a salvo eso. Obviamente que estamos en las antípodas jurídicamente. Él fue el ministro del Interior de Cámpora, con 31 años. Ese 25 de mayo que yo estaba viendo por televisión, ustedes son más jóvenes que yo, cuando a la noche, que creo que era la cárcel de Caseros, que todavía funcionaba, antes de sacar la amnistía, abrieron las puertas, porque estaban todos los familiares agolpados, y salieron terroristas que habían sido juzgados por la Cámara Federal y condenados. Salieron, no los desarmaron, y salieron ellos, violadores, salieron narcotraficantes, todos salieron. ¿Hoy en qué instancia está la causa? Bueno, entonces, yo no pude seguir interviniendo. Javier Vigo Leguizamón, el doctor Javier Vigo Leguizamón, que acá de Santa Fe, que era un poco el abogado de la familia. Es abogado de Arturo Larrabure, de uno de los hijos de él. Produjo toda la prueba, declararon Cafiero, Rucauf, Cafiero abuelo, ¿no? Sí. Todos los exfuncionarios de esa época, Luder y demás. Y no hay ninguna duda que hubo una guerra revolucionaria en la Argentina. Y no lo digo yo. Lo dice la sentencia de la Cámara Federal del 9 de diciembre de 1985, que juzgó a las 3 primeras juntas militares y a 7 cabecillas guerrilleros. Dice así: hubo una guerra revolucionaria en la Argentina. Firmenich siempre sostiene que hubo una guerra civil. El Tata Joffre, que ha escrito muchísimos libros, Juan Bautista, dice que hubo una guerra fratricida. Entonces, si hubo una guerra revolucionaria,
se aplican los convenios de Ginebra de 1949. Pero, el pero, artículo pero 3 común habla de los conflictos internos. Pero vamos más acá. Cuando estaba vivo Perón, con el tema de Montonero, ¿no? Y todo lo que pasaba en Tucumán, ¿no declara la guerra? Sí. Sí. El Estado le declara. Él le dijo, cuando... Hay que aniquilar, dice la claro, palabra. cuando aniquilar. toman el cuartel, 7 cuarteles militares tomó el ERP, atacó. Entonces le dijo Perón, vestido de teniente general, me acuerdo, creo que estaba vestido de blanco una noche, cuando atacaron el ejército de azul, dijo, puestos a emplear la fuerza contra la fuerza, nosotros tenemos más poder. Y ordenó aniquilar. Aniquilar. Por lo tanto, Sí. Acá uno de los datos claves es que esto era durante un gobierno democrático. Claro, democrático. Porque claro. Era previo al golpe del 76. Exactamente. No se puede hablar acá de resistencia a la opresión. ¿A qué opresión? Si había un gobierno democrático que había ganado con el 62% Perón, había 4% de pobres, y ahora Firmenich, con 60% de pobres, está incitando a la juventud a analizar si las circunstancias que dieron lugar a que Montoneros se formara y se formara como un ejército militarizado, si ahora están dadas las condiciones. ¿Qué está queriendo decir Firmenich? Muchachos, piensen a ver si tienen que volver. Déjame, para que la gente tome conciencia, porque por ahí damos por sentado que la gente conoce la historia de la Revuelta y cómo fue. Porque era un tipo que estaba en Córdoba, era ingeniero. Era militar y después hizo ingeniero químico. Ingeniero químico. En una fiesta fue tomado. Él se fue a una fiesta que se hacía todos los fines de semana en el, digamos, lo que él trabajaba en fábrica militar. Entonces, y vivían ahí adentro. Entonces vivían adentro, como todas las casitas del coso. Se fueron los días viernes, había siempre alguna fiestita, y había alguna especie de reunión familiar de todos los que eran miembros de la cúpula, entre profesionales, militares. Y ahí entra el ERP. Toman el lugar de la fábrica. De materiales bélicos, de lo que era la... Se roban todo el armamento. 100 soldados del ERP ingresaron vestidos de militares con armas largas, porque siempre tenían un infiltrado. Claro. Un conscripto que estaba haciendo servicio militar le abrió el portón. Entraron con altavoces pidiendo que se rindieran todos. Hubo combate, porque Guardone, el teniente coronel Guardone, que era el jefe de la fábrica militar, estaba en su casa enfermo, y desde ahí, ayudado por su esposa y una empleada, tiraron y abatieron a uno de los guerrilleros. Y Larrabure, como bien dijo Carlos, estaba en el casino de oficiales en una fiesta bailando con su esposa. Era un joven de 42 años, Larrabure. Y cuando llegaron ahí, y lo único que identificaron fue él, claro, y otro más, y otra persona más que después herida, que era compañero de él, de ahí, que salían siempre juntos. Pero, a ver, le tiraron a un soldado que pensaron que se moría. Sobrevivió. Sobrevivió. Hasta el día de hoy. Hoy está cuadripléjico, no puede moverse. Sí. Pero fue el tipo, estaba apostado como de seguridad del predio, le pegaron un balazo en la cabeza y estuvo a punto de muerte 3 veces. Y el tipo sobrevivió y es parte de la historia, contó. Y también vecinos que pudieron ver todo lo que pasó, contaron la historia. Es decir, fueron a tomar y después lo llevaron como rehén. A ver si lo podían canjear por algo más. Por 5 terroristas presos. Por terroristas Ahora, y en el expediente en sí, por ejemplo, ¿qué declararon la familia en su momento los que siempre se presumía que eran los captores o donde estaban alojados, en Rosario? Sí. La familia González, ¿ellos declaran en el expediente? ¿Qué dicen? No. ¿Nunca declararon? No, porque Javier Vigo Leguizamón, representante de la familia, pidió la indagatoria de Arnold Kremer, segundo jefe del ERP. Nombre de guerra, Luis Matini, porque todos tenían nombres de guerra. De guerra, claro. Yo quiero señalar esto. ¿Por qué no son, entre tantas cosas o tantas razones, crímenes comunes? No son crímenes comunes porque no era una banda de forajidos, de ladrones, de saqueadores. Eran verdaderos ejércitos. El ERP atacó 7 cuarteles militares. Si fueran forajidos o una banda de desquiciados, no se acercan ni a 200 metros de un regimiento. Menos ingresan a sangre y fuego, como hicieron, y le roban todo el arsenal. Atacaron esa fábrica militar, pero atacaron Azul, Montechingolo, 7. Es decir, en el ámbito del derecho internacional no hay ninguna duda que esto es lesa humanidad. Y quiero agregarles esto, para no hacerlo tan extenso. Cuando yo hago el dictamen no tenía conocimiento que Estracera,
Moreno Campo, Sabzai, Lyons, Badeni y Vigo Leguizamón, Manfroni y Cárdenas opinan siempre que son delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero fíjense lo que yo le dije, es Trasera y Moreno Campo, está citado. Lo dijeron varias veces. Que en Argentina se entiende distinto. Dice, pero, no, después te instalan el discurso. Este es el tema. En el derecho comparado no existen dudas. Porque no existe duda. En el derecho occidental no existe duda. Básicamente eso. No existe duda. Internacional. Fíjense que nos podemos remontar, porque hay varias, como yo le decía, falacias que se dicen. Desde la guerra de secesión de Estados Unidos, para no irnos más atrás, 1800, década de 1860, que está prohibido lo que le hicieron a Larrabure, a Viola y a todos. Los militares que no están combatiendo son considerados civiles. No es que uno se pone un traje de militar o de policía y lo puede matar cualquiera desarmado. Si no están combatiendo, son considerados civiles. No se puede secuestrar, torturar y matar como hicieron con Larrabure. Aquí lo estaban haciendo a Daniel Sabzai, que te escribió el prólogo. Sí. Así que, bueno, yo lo invito, ¿esto se lo consigue en la librería? ¿Está en la librería? Por Mercado Libre me dice el editor que lo pueden conseguir. Bueno, acá hay... ¿Y cuál es la repercusión que ha tenido el libro? Ha tenido muy buena repercusión. Lo presentamos en Buenos Aires, en el Círculo Militar, el 3 de septiembre, en la Fundación Fraternitas en Rosario, el 12, en el Club del Orden, el 18 de septiembre acá, y ya me invitaron para Tucumán, Mendoza, todo el país. Así que, sobre todo, como decía al comienzo, acá hay una cuestión también jurídica para evaluar y tener claro qué pasó en esto que tanto por ahí la grieta se llevó, digamos, el tema de que los malos eran los militares, y cuando realmente hay cosas muy puntuales como esta o lo de Viola que tienen que ser considerados. Bueno, la vicepresidenta creo que también trabaja la idea esa de que a veces también hay que hacer justicia con el tema, digamos, de algunos militares que como fueron asesinados, masacrados, pero lo que es la tortura que vivió Larrabure no está en los libros. No. Hay que leer, no sé si pones algo de eso vos acá. Sí, lo pongo. ¿Escribís algo de eso? Yo lo que quería agregar es que cuando la Cámara Federal dijo que fue una guerra revolucionaria, dijo, pero no se justifica de ningún modo el medio empleado para combatir. Yo lo voy a cerrar con algo, con una anécdota que tiene que ver. La familia, la mujer fue a pedir una reunión a la presidenta Perón, porque estaba queriendo negociar con el ejército. Y supuestamente podía cambiarse los 5 famosos por la vida de Larrabure. Y a último momento ya estaba yendo para la reunión y se quedó sin la entrevista porque se la cortó tal cual. La presidenta dijo, no lo voy a recibir. Cuando muere, ella pide ir, porque el velatorio se hizo en un regimiento, el velatorio de él. Creo en Buenos Aires, en Patricio creo que fue. Me parece el regimiento de Patricios, y la presidenta quiso ir al velatorio, y la mujer se dio el gusto de decirle, la que no te va a recibir, la que no quiere juntarse con vos soy yo ahora. Es una anécdota que está comprobado. Sí, Arturo Larrabure, el hijo. Lo cuenta así. Es decir, le pidieron a la presidenta que interceda para salvarle la vida. O ya estaba en lo último, y la presidenta se borra, dice que no lo va a recibir, y con eso se caen todas las posibilidades de que pueda salir con vida. Y después, cuando está el velatorio, ella pide ir al velatorio para mostrarse, y la propia, como hizo él, no quiso trabajar para enseñarle cómo construir bombas. La mujer dijo, ahora ya no te necesito, la que no quiere juntarse soy yo. Y terminó, te cuento esta historia como para el nivel de esa familia nacionalista, se llamaba Argentina del Valle, así que fíjate vos cómo defendía el nacionalista y que amaba a su patria y no estaba dispuesto a hacer. Y bueno, lo que decías vos, está propuesto el que puso el cura Brochero, un cura que propuso que sea santo, cura Brochero, el que está tratando de que sea realmente considerado un mártir de la... Sí, ya está considerado siervo de Dios y mártir. Y bueno, están buscando certificarlo porque realmente crees las cartas. Están las cartas para leerlas en puño y letra. Después creo que la revista, no sé si Gente, publicó una vez toda la historia. Y hay un testigo becario, un empresario, que estuvo secuestrado en un canil
porque Larraburi decía, estoy en un canil de 1,5 metros por 2 metros, un hombre que medía 1,80 m y pico, lo escuchaba toser y cantar el himno nacional todas las noches, hasta que una noche escuchó un grito ahogado, fue cuando de atrás lo ahorcaron. Doctor, gracias por gracias. Y vamos a ver que yo lo voy a leer ahora, así que gracias por el regalo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos, se nos fue el tiempo, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en esta misma señal y en este mismo horario.